En la refinería BP de la ciudad de Texas, los operadores estuvieron poniendo en marcha una torre de destilación durante las últimas 11 horas. El procedimiento de alto riesgo parece funcionar según lo planeado. Pero cerca de la 1:20, los trabajadores se alarmaron. Vieron un charco filtrándose por debajo de una camioneta blanca. No saben con certeza qué es, pero hay posibilidades de que sea inflamable. Peor aún, el motor de la camioneta está acelerando y el conductor no está por ninguna parte. Los trabajadores corren para ponerse a cubierto, temiendo lo peor. Cerca de allí, Ralph Dean opera un elevador de carga. Su esposa Alisa se encuentra en la casa remolque con otros 21 trabajadores, incluyendo sus amigos David, Linda y James. Ninguno de ellos oye el alboroto afuera. Nunca oí un ruido tan fuerte. Extremadamente fuerte. Fue bíblico. Hasta donde Ralph puede ver, la refinería está en llamas. El impacto de la explosión se siente a 8 kilómetros. Una enorme explosión sacude la refinería British Petroleum en la ciudad de Texas. 170 personas resultaron heridas y 15 perdieron la vida. El FBI considera la posibilidad de un ataque terrorista. Don Holmstrom y su equipo de la Junta de Seguridad Química deberán descubrir qué fue lo que sucedió. Holmstrom sabe que el desastre puede centrarse en el líquido inflamable que salía a borbotones de la chimenea de venteo. La chimenea está conectada a la torre de destilación y Holmstrom sospecha que es de allí de donde vino el líquido. Lo que no comprende es cómo pudo llegar a la chimenea de venteo y aún llenarla. Durante el proceso de destilación, el líquido en la torre no debería exceder un nivel de 2 metros. Holmstrom sabe que para escapar, debe elevarse más de 46 metros sobre el nivel correcto hasta la parte superior de la torre. Pero hay una serie de garantías para evitar que esto ocurra. Primero, una válvula de control de salida regula automáticamente el flujo de líquido de la parte inferior de la torre. Si comienza a llenarse en exceso, la válvula se abre más y el nivel desciende nuevamente. Segundo, un indicador de nivel les proporciona a los operadores de la sala de control una actualización constante de qué tan llena está la torre. Junto al nivel hay una alarma que suena si la torre comienza a llenarse en exceso. Además de esta, hay otra alarma de seguridad. El sistema debería ser infalible. Pero si las sospechas de Holmstrom son correctas, estos dispositivos deben de haber fallado. Justo después de las 3 de la mañana, sonó una alarma en la sala de control, advirtiendo que el nivel del líquido estaba apenas por encima de los 2,5 metros. Pero el operador la apagó y no hizo nada. Le dice a Holmstrom que llenar la torre en exceso e ignorar la alarma no es nada inusual. Cuando el líquido comienza a circular por el sistema, el nivel de la torre a menudo desciende. Él asegura que llenar en exceso la torre no solo ahorraba tiempo, sino que además evitaba la molestia de tener que llenarla más tarde. Es una práctica habitual. Dejó el nivel a aproximadamente 4 metros, confiando en que descendería hasta los 2 metros cuando el operador del turno diurno comenzara a hacer circular el líquido. Holmstrom reveló una clara violación de los procedimientos de seguridad, que podría estar relacionada con la explosión. Pero cuando interroga al operador del turno diurno, este apoya a su colega. Cuando él estaba en servicio, observaba constantemente el indicador de nivel y nunca vio nada que lo preocupara. Constantemente mostró un nivel inferior a los 3 metros. Parece que este tipo de interrogatorio podría llevar a Holmstrom a un callejón sin salida.
Pero Holmstrom decide observar más de cerca el diseño del indicador de nivel, y es aquí donde hace su primer gran avance. Descubre que el indicador sufre un importante defecto de diseño. Solo puede medir líquido hasta una altura de 3 metros, que está indicado como un 100% en el panel de control del operador. Cualquier valor superior a este no se registra en el indicador de nivel. Peor aún, si el líquido sobrepasaba los 3 metros, el indicador inclusive mostraría una caída en el nivel. Holmstrom se da cuenta de que el testimonio del operador prueba que la puesta en marcha es insegura. Sospecha que está en la pista correcta. Pero aún teniendo en cuenta estos errores, debería haber suficientes garantías para evitar una explosión. Una segunda alarma ubicada por encima de la primera debería sonar si el nivel del líquido sobrepasaba los 2,5 metros. Sin embargo, nadie recuerda haberla oído. Holmstrom se concentra en esta alarma de seguridad. Revisa las órdenes de trabajo de BP y descubre otro error crítico. Se informó que la alarma estaba dañada antes de la explosión y no hay registro de que fuera reparada. Holmstrom ahora sabe que de las 2 alarmas por exceso en el nivel, una está desactivada y la otra nunca funcionó. Pero aun cuando los sistemas de alarma estuvieran descompuestos, existen otras garantías para evitar que el exceso de líquido se eleve por la torre. El nivel del líquido se regula automáticamente por una válvula de control de salida. Si el nivel está demasiado alto, la válvula se abre más de manera automática para permitir que salga más líquido de la torre. ¿Podría también la válvula estar defectuosa? Sin acceso al sitio de la explosión, los investigadores no pueden saberlo con certeza. Holmstrom confirma con el operador del turno diurno que el líquido fluía fuera de la torre a un ritmo normal. Para su horror, se entera de que el operador no se da cuenta de que debería controlar esto. Es un serio descuido, pero no es suficiente para explicar el desastre. Las pautas de seguridad establecen que un supervisor debería estar siempre cerca para controlar el fluido de líquido durante la puesta en marcha. Cuando Holmstrom habla con el supervisor, hace su segundo gran avance. Justo antes de las 10, recibió una llamada telefónica por la que le avisaban que su hijo se había fracturado el brazo. Dejó su puesto y pasó el control a un colega. Holmstrom entrevista al supervisor de reemplazo, quien admite algo escandaloso. Nunca se había encargado de una puesta en marcha y omitió anotar sobre el flujo que salía de la torre. Hasta el momento, Holmstrom descubrió prácticas operativas descuidadas, equipos mal mantenidos y un supervisor que deja su puesto en un momento crítico. Ahora Holmstrom no piensa en otra cosa más que echarle la culpa de la explosión a una puesta en marcha imperfecta, pero aún no tiene pruebas firmes para confirmarlo. El presentimiento de Holmstrom es correcto. Una serie catastrófica de errores en el procedimiento de puesta en marcha provocaron el desastre. Cuando BP se entera de lo ocurrido, la compañía acepta su responsabilidad por la explosión. Pero 2 meses más tarde, BP cargó la mayor parte de la culpa a los empleados de bajo nivel. Esto deja a muchos ciudadanos de Texas insatisfechos. Ellos saben sobre el pobre registro de seguridad de la refinería BP y sienten que sus compañeros fueron usados como chivos expiatorios. Tienen un aliado en Don Holmstrom, quien está de acuerdo con que es demasiado fácil culpar a un grupo de personas. El problema de culpar a una persona es que uno puede llegar a la conclusión de que si se deshace de esa persona, todos los problemas se terminan. Holmstrom quiere saber cómo existían estos problemas de seguridad. Vuelve al disco duro de la computadora que encontró entre los escombros. Este tiene un registro completo de las previas puestas en marcha de los años anteriores. Descubre un problema tras otro.
Los registros prueban que el operador nocturno dijo la verdad. Era una práctica habitual ignorar las pautas de seguridad durante el procedimiento de puesta en marcha. De 16 puestas en marcha previas, 13 tuvieron niveles de líquido superiores a los 3 metros, que era el límite del indicador de nivel. Cualquiera de ellas pudo haber terminado en un desastre, pero los gerentes en la refinería no investigaron de manera adecuada la mala práctica. Seguramente la cultura de la seguridad, tal como existía antes del incidente, dejaba mucho que desear. Luego, Holmstrom enfoca su atención en la ubicación de la casa remolque, donde la mayoría de las víctimas murieron. Le preocupa que estuviera ubicada a apenas 37 metros de la chimenea de venteo. Quiere saber cómo podría justificar BP la colocación de esa oficina en una posición tan expuesta. Para él, el riesgo debería ser obvio. Esta no es la primera vez que mueren trabajadores de este modo. En 1995, en una refinería de Pensilvania que pertenece a Pennzoil, había una casa remolque colocada cerca de 2 grandes tanques de almacenamiento. Cuando los tanques explotaron, 5 trabajadores resultaron muertos. La investigación advirtió sobre la colocación de casas rodantes cerca de materiales inflamables, pero BP ignoró la advertencia. Decidieron que la conveniencia de colocar empleados cerca de la unidad en la que trabajaban invalidaba las consideraciones de seguridad. Holmstrom descubre que BP trató de justificar la ubicación de la casa remolque con una elaborada serie de cálculos de riesgo. La empresa decidió que la seguridad de la casa remolque dependía del tiempo en que estaba ocupada. Por lo tanto, aunque estaba peligrosamente cerca de la chimenea de venteo, el riesgo de los empleados era bajo porque estaba vacía la mayor parte del año. Holmstrom descubre que la lógica está profundamente viciada. Ciertamente, si uno ocupa una casa remolque que está ubicada cerca de una unidad de procesamiento peligrosa, no hay diferencia si está expuesto a ese riesgo durante varias semanas o durante todo el año. Sigue siendo una situación riesgosa. Las prácticas de seguridad poco estrictas y los empleados peligrosamente expuestos son una combinación letal, en especial a la luz de la serie de incidentes fatales que persiguieron a la ciudad de Texas. A pesar de que BP aseguraba tener todo bajo control, con un registro de seguridad con pocos incidentes, el equipo encuentra pruebas en contra. En 1998, un memorándum interno de la Junta de BP en Londres ordenó a todos los gerentes de la refinería reducir los costos operativos un 25%. Esta reducción de gastos es la culpable directa del desastre. La salida de seguridad final en el proceso de destilación es la chimenea de venteo. A pesar de los errores que se cometieron en la puesta en marcha, la salida de seguridad pudo haber evitado la tragedia. Pero la chimenea de venteo es de un diseño antiguo, de más de 50 años. Holmstrom descubre que en el año 2002, BP decidió reemplazar la chimenea por un sistema de antorchas de seguridad moderno. Este modelo de última generación se ocupa de los líquidos que se desbordan, mientras que la llama quema el exceso de gases. El nuevo diseño hubiera evitado el desastre. Este es el caso de una compañía que niega el riesgo. Ellos conocían los peligros, eran conscientes de ellos, pero cuando tuvieron la oportunidad de tomar medidas, no lo hicieron. Reemplazar la chimenea de venteo hubiera costado menos de $6 millones, un costo de alrededor de un solo día de producción en la refinería de la ciudad de Texas. Para la gente que trabajaba allí, hubiera sido un precio muy bajo para pagar. Después de la explosión, BP tuvo que destinar más de $1.000 millones para pagar los reclamos por indemnización. 6 trabajadores, incluyendo el primer supervisor, ganaron acciones por difamación después de que la empresa los culpara injustamente por el desastre. BP designó un nuevo gerente en la planta de la ciudad de Texas y mejoró su programa de entrenamiento. Reubicó sus casas remolque y comenzó a reemplazar sus chimeneas de venteo. La empresa lleva a cabo una puesta a punto total de sus operaciones globales.